Ustedes recuerdan que el domingo pasado veíamos precisamente en el primer libro de la Biblia esta primera vez que Dios promete el Salvador. La primera reacción del ser humano cuando pecó, ¿cuál fue? El querer cubrir una gran falta con simple hojas de higuera. No solamente sintió vergüenza, también sintió culpa. Y esta vergüenza y esta culpa no solo venían de su cuerpo, venían de lo más profundo de su ser, venían de su alma. Esta vergüenza y esta culpa el ser humano quiere cubrirla con hojas de higueras. La reacción del ser humano después del pecado ante la presencia de Dios fue huir de Dios. Y de hecho nos damos cuenta que todavía en la actualidad el ser humano sigue huyendo de Dios. Huye de Dios a través de los conocimientos que luego los envanecen a estos seres humanos que se llenan de conocimientos, se envanecen y se apartan de Dios. Huimos de Dios muchas veces a través de sumergirnos dentro de una sociedad consumista, una sociedad secularizada. Huimos de Dios de diferentes maneras. De hecho, una expresión de huida de Dios yo entiendo que es el ateísmo. Es querer huir de la presencia de Dios. Pero gracias damos a Dios y su inmensa misericordia. Y como dice el salmista, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? No entendemos por qué, aunque la reacción del ser humano cuando pecó fue huir de Dios, Dios siguió buscando al ser humano. Y no paró su búsqueda hasta que encontró al ser humano. ¿Dónde estás? ¿Recuerdan esa frase, mis hermanos? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y hoy en día Dios sigue y sigue buscando al ser humano. Dios da una respuesta adecuada a esa respuesta simple del ser humano. En primer lugar, lo viste con ropas de pieles, no con hojas de higuera. Una solución extremadamente simple, una solución extremadamente perecedera, como siguen siendo las soluciones que el ser humano aporta a su realidad. Siguen siendo soluciones simples, siguen siendo soluciones perecederas. Pero Dios vistió de pieles el cuerpo del ser humano. Pero no solamente los vistió de pieles, sino que le dio la oportunidad de volver a ser restaurados. Y la restauración es muchísimo mayor que la posición perdida, pero no es de eso que hablaremos en el día de hoy. Jesús, el Mesías, es la respuesta de Dios para eliminar el pecado humano. Eso veíamos el domingo pasado. Parecería como que en un momento de la historia, parecería como que todo iba a terminar, como que el plan de Dios sería malogrado, pero no, sabemos que no. Sabemos que el plan de Dios siempre se cumple. Y fíjense que no decimos uno de los planes de Dios, porque Dios tiene un plan. Dios no tiene un plan B, como hacemos los seres humanos. Nuestro plan es este, pero si no funciona de esta manera, lo hacemos de aquella. Dios no tiene un plan B, porque Él es la garantía de que su plan será cumplido. En el libro de Génesis, a la altura del capítulo 6, vemos cómo se da allí una historia que me gustaría que vayamos a Génesis capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. ¿Cómo parecería que todo estaba perdido? Sigue diciendo: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo:
mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convertían en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Se repite la historia. Todo lo que la gente pensaba y hacía era totalmente malo. Versículo 6 sigue diciendo: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. En este pasaje parecería como si el plan divino de enviar ese Salvador, de enviar ese Mesías que iba a redimir al ser humano. ¿Recuerdan, mis hermanos, en el versículo 15 que leíamos el domingo pasado en Génesis 3:15? Haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Parecería como que esa promesa no se cumpliría. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor iba a raer de la faz de la tierra, iba a eliminar de la faz de la tierra a todo ser humano. Pero no, era precisamente para preservar esa simiente. ¿Por qué? Porque la simiente santa comenzó a mezclarse con la simiente no santa. Y aunque no es el tema, pero vale el remarcado que quiero dar a lo que el Señor en toda la Biblia ha mostrado con coherencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es que a Dios no le agrada el yugo desigual. Eso es la razón por la cual Dios destruye todo ser viviente en ese entonces. Sigue diciendo el versículo 8, pero Noé, una persona. Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. No sé qué parte de República Dominicana se estaba enfocando. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Cualquiera pensaría que hay sabor a fracaso en esas expresiones, pero no es así, mis hermanos. Dios, en su plan previsivo, está garantizando de que ese Mesías que Él prometió venga. Y por eso toma esta decisión, una decisión radical, una decisión contundente, una decisión difícil, una decisión muy fuerte. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que el corazón de Dios estaba destrozado por la maldad de la tierra.
tenemos que ver diferencias y similitudes en esos tiempos y en los nuestros. Primero quisiera ver las similitudes. Fíjense cómo había tanta corrupción en la tierra, tanta maldad, tanta violencia. Mis hermanos, cuando yo me pongo a analizar la realidad social que estamos viviendo en Latinoamérica, es una situación difícil en todo el mundo, pero lo que más cerca tenemos es Latinoamérica. Mis hermanos, cuando vemos cosas como las que han pasado en México, 43 estudiantes suicidados. Asesinados, perdón. 43 estudiantes asesinados. Simple y llanamente, para que no muestren oposición a una persona. Por equivocación, por capricho. Los muertos en las guerras que tenemos hoy en día son menos que los muertos en las ciudades que supuestamente no están en guerra. ¡Cuánta violencia! Si tomamos los periódicos de nuestro país, tenemos que ver con asombro, con espanto y hasta asqueado la cantidad de violencia que hay en nuestro país. Decimos, Dios mío, cuánta violencia. Y pensar que en ese entonces era igual o quizás peor. Tan rápido el ser humano se degeneró. Pero pensemos que de 2 hijos que tienen Adán y Eva, el mayor mata al menor. Desde ahí hubo violencia. Una de las diferencias que yo veo en aquellos tiempos a estos, no vaya usted a creer que la tecnología, porque la tecnología es diferencia, pero una de las diferencias que yo veo es que en ese entonces dice que solo un hombre encontró Dios, solo uno, solo a uno preservó con su familia. Y no dice que encontró una familia, dice que encontró a un hombre. Sin embargo, hoy en día, si bien es cierto que tenemos tanta violencia, tanta corrupción como en ese entonces, tenemos que admitir, tenemos que reconocer, tenemos que ver, tenemos que fijarnos en que hay un pueblo de Dios diseminado en todo el mundo que sigue siendo la sal que preserva, que frena, que detiene esa corrupción, esa violencia, ese pecado. Y gracias damos al Señor que somos parte de ese pueblo. No solamente hay una persona hoy en día, no solamente hay uno, hay miles, hay millones que en el mundo entero invocan el nombre de nuestro Señor. Esta historia del Mesías, no me quiero detener demasiado en el Antiguo Testamento, y esta historia del Mesías continúa. ¿Cómo Dios traería a este Mesías? Hay un ofrecimiento a la raza humana incompleto, pero luego hay un llamado. A la altura del capítulo 12 de este libro de Génesis hay un llamado. Dios llama a un hombre y le dice: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuevamente, continuando con el plan original de enviar un Mesías que sea el libertador del pueblo,
¿De cuál pueblo? ¿El de Israel? No, del pueblo de Dios. Y en este pasaje se da un paso hacia adelante. Ya se tiene la persona a través de quien vendría el Mesías. Fíjense que el Señor le dice a Abraham que iba a levantar de él una nación. Haré de ti, versículo 2, una gran nación, una nación grande. Ahora, ¿era elegida esta nación porque eran los más sabios? ¿Porque eran los más santos? ¿Eran elegidos por algo especial? No, la misma Biblia nos dice que no había nada especial. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 11 dice: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de las manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, pero que da su merecido en su propia persona al que le aborrece, destruyéndolo. A quien le odia no se demora en darle en su propia persona el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Quiero volver a remarcar: conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Dios había hecho una promesa al ser humano, y por esa promesa es que Dios elige a esta nación por su amor, no porque ellos lo merecían. Es igual nosotros hoy en día, mis hermanos. Ninguno de nosotros fue alcanzado por Dios por lo bueno que éramos. Ninguno de nosotros fue alcanzado por Dios porque nosotros lo merecíamos. Ninguno de nosotros fue alcanzado por Dios porque éramos mejores. Hemos sido alcanzados por Dios por su amor y por su misericordia. Es su amor. Por eso, mis hermanos, no podemos fijarnos en qué es el hombre. Porque mientras estemos mirando al ser humano, no vamos a encontrar la respuesta. La respuesta está en el amor de Dios. Dios nos amó. Y es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Fue por amor. Jehová os amó. Y Dios nos ha hecho el objeto de su amor. De los descendientes de Abraham, eligió a Isaac para continuar con este pacto. Génesis 17, versículo 1 en adelante dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gente. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Siempre es mi oración al Señor ese pasaje ahí. Que el Señor sea mi Dios y que sea el Dios de mi descendencia, de generación en generación. Haga suyo esa oración, esa petición delante de Dios. Le digo: Señor,
que tú seas mi Dios y que seas el Dios de mi descendencia. Esa es mi única petición al Señor, que seas mi Dios y que seas el Dios de mi descendencia. Sigue diciendo, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti de generación en generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y entre tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero o cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. De modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se haya cortado la carne de su prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo. Y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac, conforme mi pacto con él, confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. ¿Por qué eligieron a Isaac? ¿Porque era buena gente? ¿Porque cavaba pozos y después lo dejaba por no entrar en pleito con las personas? ¿Qué había hecho Isaac para que lo eligieran? No había nacido siquiera. Fíjense qué interesante que en un momento Abraham dice, Señor, pero ojalá Ismael ande delante de ti. Como quien dice, esto que tú estás diciendo, un hombre de 100 años. Y Sara con 90 va a tener un hijo. Señor, ojalá y este muchachito Ismael ande. El padre de la fe, dudando, para que veamos que no depende de nosotros. Esos predicadores por ahí de la superfe que le dicen, tenga este llavero y en este llavero usted va a poner la llave de su jipeta que Jehová le va a dar el año que viene, y le dé el llavero, y si la persona no lo coge con mucha algarabía y mucha fanfarria, le dicen, es que usted no tiene fe, venga, que por eso no se va a hacer el milagro. ¿Tenía fe Abraham? No. De hecho, Abraham le está dando una solución. Señor, mira, para que tú no quedes mal. Eso es lo que hacemos muchas veces. O a veces queremos enterar al Señor de las cosas. A veces vamos a orar, ay Señor,
tú no estás viendo lo que me está pasando. Fíjate, fulano me dijo tal cosa y fulanito hizo tal cosa conmigo. Como que estamos enterando a Dios de las cosas. Abraham le está dando una idea a Dios. Recuérdense que eso no era nuevo, porque Sara también quiso ayudar a Dios. Recuérdense, de ahí nace Ismael, de la ayuda que le da Sara a Dios. Y todavía estamos heredando las consecuencias de esa ayuda. Esos árabes. Todavía estamos heredando. Señores, Al Qaeda e ISIS se unificaron. No sé por qué será que a los malos les resulta tan fácil unirse. Dentro de Isaac, Dios elige a Jacob. Génesis 25, 21 al 23 dice: Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Si eso es así, que dentro de mí están peleando. Ustedes se imaginan cuando salgan, mejor morirse, dice Rebeca. Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué había hecho Jacob para ser elegido? Nada, no había nacido. Luego Moisés, cuando Dios liberta al pueblo, Moisés profetiza. Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 dice: un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Dentro de los descendientes de Jacob, Judá. Dentro de los descendientes de Judá, David. Fíjense cómo Dios va preparando la llegada de este Mesías. Hay en pantalla un gráfico. Fíjense, esta bola representa a toda la humanidad. Después de elegir a toda la humanidad, Dios elige a Abraham. De Abraham elige a Isaac. De Isaac elige a Jacob. De Jacob elige a Judá. De Judá elige a David, de quien vendría el Mesías. Fíjense, mis hermanos, entonces, que Dios tenía muy bien organizado su plan. Para terminar, quiero leer en Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante, para que veamos que esa elección no se basó en cosas que ellos hicieron. Dice así la palabra del Señor: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esto es el apóstol Pablo escribiéndole a los cristianos en Roma, hablando de su nación de Israel. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Es decir, de ellos todo esto es de ellos. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, sigue diciendo Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino dice: en Isaac
te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los que según la carne, sino los que son contados como descendientes de los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta: porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. No por la persona, sino por el que llama. No por nosotros, sino por el gran amor que Dios tuvo para con nosotros. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Por la elección. Dios eligió, Dios nos eligió.